Bien, entonces nuevamente con ustedes volvemos al tema de la acción. Nos falta una parte, la parte final de la acción, que es la omisión. Como yo ya les había dicho, la que se castigan, las que más se castigan en el derecho penal son las acciones. Sin embargo, hay una porción muy pequeña de omisiones que el legislador ha considerado que deben ser elevadas a la categoría del delito. Es decir, obviamente no todas las omisiones, todas las cosas que omitimos durante el día no son delitos, pero sí hay una serie muy pequeña de algunas conductas omisivas que el legislador las ha elevado a la categoría de delito porque piensa que en esos casos deberíamos haber actuado. Es decir, la omisión que se pena es no realizar una conducta que el sujeto está en condiciones de realizar y es no hacer lo que el derecho espera que el sujeto haga en esas condiciones. Este, cuando hicimos la clasificación de delitos en la clase primera que dimos de esta serie, dijimos que una de las formas de clasificar los delitos era delitos de omisión y delitos de comisión por omisión. En los delitos de comisión por omisión, lo que hay es un deber de garante del individuo que se ha constituido en garantía de las determinadas acciones de una persona y por lo tanto cuando no cumple con ellas, cuando omite cumplir con esos deberes de garantía, esa persona está cometiendo un delito por omisión. Yo les contaba a ustedes que es el caso, por ejemplo, del guía que contratamos para que nos lleve a una excursión de subir, por ejemplo, un determinado cerro o una excursión de ir por determinados lugares peligrosos, ¿verdad? Y entonces el guía en el momento determinado omite decirnos, omite señalarlos ciertas dificultades que pueden quedarse si nosotros seguimos por ese lugar. Ese es un delito de omisión de comisión por omisión. No es que la omisión sea un delito, sino que al haberse omitido puede desembocar en un delito. ¿Y hay nexo causal en los delitos de comisión por omisión? Sí, la hay, siempre que el sujeto que omite haya tenido la posibilidad de evitar el resultado ese que se ha producido, el resultado dañoso o de peligro que se ha producido para la persona. Es precisamente el deber del garante, es decir, la posición de garante, la posición de garantía que esa persona ha adquirido cuando se le ha contratado sus servicios, como el caso de un médico, como el caso del guía, como le dijimos, y otros tantos, ¿no? Quiero acá hacer una observación para que los médicos no se pongan nerviosos. No se trata de que el médico sea infalible, no. Se trata de que el médico tenga ciertos cuidados como médico, cumpliendo lo que se llama la lex artis, pero no que el médico salve a todas las personas, no tiene por qué hacerlo. Es decir, después lo vamos a considerar cuando veamos otros elementos del delito, la posición exactamente que tienen los profesionales respecto a ciertas causas de justificación, como los abogados, como los médicos, como los periodistas, como los arquitectos, como los ingenieros, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. La posición de garante del médico es que el médico cuando que tiene que intervenir, por ejemplo, en el caso de tener que intervenir en la cirugía de una persona, haga la cirugía, no que la deje de hacer. Esa es una posición que lo llevaría a un delito de comisión por omisión. Pero no que lo salve, porque que lo salve puede depender de muchísimos factores en el cual el médico, por más eximio cirujano que sea, no puede evitarlo. Quería hacer esa aclaración porque no se ponen nerviosos los profesionales, ¿verdad? Bien, y ya podemos, creo, ir conversando del segundo elemento del delito. Habíamos dicho acción típica, antijurídica y culpable, y este elemento del delito se llama tipicidad. La tipicidad es muy cercana en el tiempo, tiene origen en un autor alemán, Ernesto Belling, con B larga, Belling, en el año 1906, que lo introdujo en la definición de delito que dio cuando fue uno de los redactores del Código Penal de 1871, el Código Penal de los que
reformaron el Código Penal de 1871 en Alemania, y él en el artículo 59 de ese Código Penal introdujo lo que se llama el Tatbestand. Tatbest, con B larga también, Bestand, que quiere decir aquello en lo que consiste el delito o cuerpo del delito. Es decir, que él dice que dentro del delito tiene que haber un Tatbestand, es decir, un hecho que sea realmente un hecho que sea el que constituye el delito. Matar, hurtar, falsificar, violar, estafar, es el hecho central del delito. Ese es el Tatbestand, para decirlo de una forma, digamos, para que todo el mundo pueda entenderlo. Entonces, ahí se crea el tipo penal. El tipo penal es el tipo solamente descriptivo, ¿no? Pertenece a la ley y no a la vida real. El tipo es el que describe, la norma después lo valorará. La segunda etapa de esta historia del tipo penal viene con otro autor alemán, Meyer, que en 1915, unos 9 o 10 años después de Belling, dice que la tipicidad tiene valor como indicio, por eso solamente descriptiva. ¿Sí? Hay una descripción dentro de una conducta, dentro del delito de homicidio, aquel que con intención de matar diere muerte a una persona. Es una cuestión descriptiva, no tiene por qué haber ocurrido, ¿verdad? Eso es descriptivo. Después habrá que ver si una persona realmente con intención de matar mató a otra y cometió el determinado delito. Bien, y tiene más etapas esto. Hubo nuevamente posiciones de Belling, el primero que había hablado del tipo, hablando de lo que es la figura rectora, pero todo más o menos lo mismo, ¿verdad? Yo lo que quiero sí, porque esto incluso puede ser objeto de preguntas para los estudiantes de Derecho Penal, diferenciarle tres cosas principales, que son el tipo, la tipicidad y el juicio de tipicidad. El tipo es la redacción, la formulación de los componentes de un delito, la redacción en una norma que es delito de tal, ¿verdad? Delito de homicidio, el que diere muerto a una persona, ese es el tipo penal. Después tenemos el juicio de tipicidad, que es el juicio que hace el juez o el intérprete, puede ser juez, puede ser un fiscal, puede ser un abogado, cuando trata de que o ve si la conducta realizada por determinada persona encuadra bien y fielmente, como si fuera un calzador, sin que le sobre ni le falte nada, dentro de un tipo penal. Ese es el juicio de tipicidad. Y si llega a haber éxito en el juicio de tipicidad, es decir, encuadra todo dentro de un determinado tipo penal, dentro de una norma penal, es decir, alguien mató y lo mató con intención de matar, tenemos el tipo penal de homicidio. Entonces hemos logrado lo que se llama la tipicidad. Así que tipo penal, juicio de tipicidad y tipicidad. Los tipos se van a encontrar ustedes leyendo los libros, ¿verdad? Porque todo esto, obviamente, hay que leer los libros de texto, los libros de curso. El libro mío es edición 1923, hace muy poquito. Y en este momento están en la imprenta de la editorial La Ley Uruguay, está la última edición, que va a ser una edición de este año, quizás salga ya a lo mejor a principios del año que viene, sobre las últimas reformas que ha tenido el Código Penal uruguayo y las leyes penales uruguayas, de manera que está muy al día, ¿verdad? O sea que ustedes pueden, lo que le falte, lo pueden ver ahí en esos libros. Pero sí quiero decirles que puede haber en nuestro derecho lo que se llama en nuestro derecho, en todos los derechos del mundo, se llama el tipo penal originario y el tipo derivado. El tipo penal originario es el tipo de un delito, por ejemplo el hurto, la estafa, el homicidio, la invasión de propiedad ajena, la apropiación indebida, la falsificación de documentos, la falsificación de dinero,
la usurpación de funciones públicas, la usurpación de títulos profesionales. Esos son los tipos fijos, tipos firmes, tipos cerrados, además originarios. Y después están los tipos derivados, que son los tipos amplificadores. Por ejemplo, lo vamos a ver porque en este curso de charlas me lo han propuesto y lo voy a hacer. Vamos a ver que en determinadas situaciones no se llega a totalizar el delito, no se llega a cumplir totalmente con la finalización de la figura delictiva, del tipo penal, pero sin embargo ha habido un comienzo que ha sido dañoso. Eso es una tentativa. En el artículo 5 del Código Penal, y después en el artículo 89, creo que es, no recuerdo bien ahora exactamente, tiene la pena para el que comenzó a cometer un delito y no lo terminó por causas ajenas a su voluntad. Un individuo empezó a robar y lo agarraron. Empezó a agarrar la cartera a una persona y en ese momento lo aprendieron, lo agarraron, tentativa de hurto. Ese individuo tiene que ser penado, y es penado por el artículo 80 y pico este que les dije. Es penado con menor pena. Bueno, ese es un tipo derivado. Lo mismo son tipos derivados los de los cómplices y los coautores, por ejemplo, ¿verdad? Hay en todo el derecho penal, ustedes van a ver una sucesión de concurso de delincuentes, que así se llama, donde está el autor, el coautor y el cómplice. Nosotros en todos los tipos penales, que vamos a ver, en todos los tipos penales que están previstos en el Código Penal, en el libro segundo del Código Penal, vamos a ver que lo único que se pena es el autor, el que diere muerte, el que se apropiare, el que se apoderare, el que falsificare, pero no los que lo acompañan. Está aquel que lo ayudó, el individuo que portaba un arma detrás de él, el que fue con él a cometer el delito, el que por ejemplo, en un caso de falsificación, le suministró la tinta, el papel y todo para la falsificación. Bueno, ese va a ser atrapado por la figura de la complicidad de los cómplices y de los coautores, que están previstos precisamente en otro, los 89 creo que es, de los artículos del Código Penal, que pena también a esas conductas. Y bien, creo que ahora ya podemos empezar a hablar de lo que es el tipo penal, es decir, lo que es, qué es lo que corresponde, qué está metido dentro de un tipo penal. ¿Cuántas cosas pueden ser las que están metidas dentro de la estructura de un tipo penal? Y para esto yo quiero recordar algo que realmente me pertenece, que cuando yo estaba haciendo la aspirantía de Derecho Penal, hace muchísimos años, se me ocurrió hacer un cuadro sinóptico que contuviera todos los elementos que pueden llegar a tener un tipo penal. No quiere decir que todos los tipos penales contengan estos elementos, pero sí quiere decir que todos los que yo puse en este cuadro sinóptico pueden estar previstos dentro de los tipos penales. Y para eso he fabricado, digamos así, elaborado un cuadrito sinóptico que a usted le va a venir muy bien para el estudio, donde tengo por un lado lo que contiene un tipo doloso, es decir, un tipo cometido con intención, y por otro lado lo que contiene un tipo culposo, es decir, los delitos que son cometidos por negligencia, por falta de diligencia, por ineptitud, que son los delitos, los llamados delitos culpables o culposos. En la próxima entonces podemos empezar con el tipo doloso, la parte objetiva, la parte subjetiva y cada uno de las llaves que tenemos que abrir para ver qué es lo que puede contener cada una de ellas. Muchas gracias.